¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? No es un algo neutral. Más investigación, esa lógica de más investigación y más desarrollo, yo la cuestionaría, la cuestiono. No en todas partes. No es una lógica lineal. Y acá quiero compartirles un libro que me ha hecho pensar muchísimo, de una colega maorí en Nueva Zelanda, que es muy conocida para quienes estamos en esta línea de investigación porque nos cambió el switch. Dijo, vamos a descolonizar los métodos de investigación. Y ella, desde su contexto, nos invita a hablar y a pensar cómo es hacer investigación con pueblos indígenas. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? ¿Cuál es la relación que establecemos? Ella parte diciendo en su introducción, la investigación es una de las palabras más cochinas para los pueblos indígenas, porque pucha que la hemos fregado y hemos hecho cosas malas, y que han no mejorado sus condiciones de vida, por el contrario, las han empeorado. Sigamos a la historia. Y otro autor peruano, don Aníbal Quijano, ¿lo conocen? ¿Sí? Aníbal Quijano nos regaló este gran concepto de la matriz de la colonialidad, la matriz de poder de colonialidad. Cuando yo escuché ese concepto dije, wow, aquí hace sentido. Aquí hace sentido porque él nos da esta maravillosa metáfora. Pensamos, yo crecí hablando de la independencia y yo a todo esto, con Ricardo, que participamos en un núcleo de educación intercultural, migraciones y fronteras, hemos estado debatiendo harto qué significa juntarnos Arica y Tacna, reconociendo el conflicto bélico que es reciente. ¿No? Es muy reciente, eso está en la piel de los ariqueños y los tacneños, se nos puso una frontera en el tema nacional. Bueno, me salgo del paréntesis, porque en esta idea de la colonialidad, de que se reproduce la colonización, ¿cómo se reproduce? Por promesas de la modernidad. Entonces Aníbal Quijano dice, la modernidad y la colonialidad son dos caras de la misma moneda. Entonces nos hablaron de independencia, este país que adquiere su Estado moderno, que es democrático, que es igualitario, y nos colocan una serie de promesas relacionadas a estas condiciones, pero oprimimos a un grupo importante de personas, ¿no? Como son las poblaciones indígenas en toda Latinoamérica, y diría yo en todo el mundo. Esa promesa de modernidad, de igualdad, no llegó para todos, ni para todas, ¿no? ¿Sí? ¿Están conmigo todavía? Sí. Ya. Entonces, en esta, yo acá estoy cuestionando qué significaría cuando uno reconoce esta genealogía de la injusticia. La genealogía de la injusticia, las teorías decoloniales para mí me han ayudado a marcar el track, porque en Chile, ustedes deben saber, yo crecí con esta idea que fue la dictadura y el Estado neoliberal uno de los elementos que podían y reexplicaban las situaciones de desigualdad. No estaban mirando para atrás. ¿Qué fue? Fueron los gobiernos, fue Pinochet. Pero hay cosas y raíces históricas a las cuales yo como estudiante no estuve expuesta con ese nivel de profundidad para cuestionar la historia que yo estaba aprendiendo, para cuestionar por qué para mí era más importante el inglés que el idioma mapudungún, por ejemplo. Voy a pasar brevemente acá, solamente mostrarles que cuando reconocemos la colonialidad del poder asociada a la crisis, a las diferencias entre diferentes países, se reproduce en los tipos de conocimiento que generamos. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los referentes teóricos que utilizamos en Latinoamérica en las escuelas de educación? ¿Vienen de Colombia? ¿Vienen de Perú? La mayoría de ellos, me atrevería a decir, son de España. Es así, al menos en Chile es así. Muchos de Estados Unidos, muchos de Inglaterra, y tiene que ver también con su desarrollo científico. Pero esas preguntas, ¿por qué estudio lo que estudio? ¿Por qué este sujeto es tan relevante de citar? Son muy centrales a esta intención de decolonizar. La colonialidad del conocimiento, y que están completamente de la mano, porque España, claro, fue nuestro colonizador, ¿no? Ahí estaban los referentes. Y la colonialidad de uno mismo, uno aprende esa colonialidad. Está en la forma en cómo uno se relaciona, en los juicios que uno hace. Y algo muy importante que yo creo que todos lo reconocemos hoy día, estamos en una crisis planetaria y esta misma colonialidad que puso al centro al ser humano y justificó un sistema de acumulación nos tiene llevando hasta acá. Algo que nuestros pueblos indígenas entendían muy bien de su relación de interdependencia con la naturaleza. Entonces, un ser humano, esta jerarquía del humano frente a los otros seres vivientes, eso también es parte de este sistema colonial que se reproduce y que las universidades, por cierto, han sido parte. Entonces les quiero invitar ahora a un ejercicio de imaginería. ¿Cuánto tiempo me queda? 6 minutos ya.
Ya, un minuto para todas y todos. Les quiero invitar primero a que miren a su alrededor y tomen conciencia del espacio donde están, a sus colegas, y los que se sientan cómodos pueden cerrar su ojito, bajar su mirada y tomar una respiración profunda. Me gustaría invitarlos a imaginar, y para eso como entrar adentro, entrar a ese espacio del corazón, no estar más cerca del corazón. Y a mis colegas de la mesa les voy a invitarles a hacer lo mismo. Piensen que tomen una respiración profunda, que se sienta la distancia entre sus oídos y su cuello. Y desde aquí les invito a traer esos temas, esas preguntas que son relevantes para ustedes en el campo de la educación. Puede ser por qué las mujeres les va mejor en la lectura que los varones. La pregunta que ustedes les inspire, esa pregunta que está animando el hecho de que ustedes están aquí hoy día. Sientan esa pregunta en su corazón. ¿Hay alguna textura, algún color, alguna imagen que esa pregunta les invita a imaginar? Y pueden decirse calladamente para ustedes, nombrar aquellas cosas que están sintiendo en este instante, colores, texturas, imágenes, quizá una aspiración, un deseo de futuro. Tomen nota de ese registro que están sintiendo. Desde aquí les invito a tomar otra respiración profunda. No hay nada que hacer, no hay ningún compromiso en este segundo. Son ustedes y esta sensación, estas imágenes. Y cuando se sientan listos, listas, pueden abrir sus ojos. Tenían sus ojos cerrados, levantar la mirada. Bien, muchas gracias. ¿Aprendieron algo? Yo también soy profesora de meditación y esto me ayuda muchísimo para clarificar de repente cuando digo, wow, ¿por qué me suena tanto esto? Y acá quiero llevar a este otro concepto muy importante, que es algo que yo, cuando estaba haciendo mi doctorado, trataba de presumir, esta idea de la universalidad del conocimiento. Yo comencé haciendo investigación en educación superior internacional comparada y lo global era muy relevante. Pero estudiando a mis colegas y hablando con mis colegas de economía, una de las cosas que primero aprendí es que el conocimiento, nunca hay un conocimiento universal o global. El conocimiento siempre emerge de alguien, de un lugar. Esas preguntas que ustedes tienen, esas sensaciones que ustedes tienen, por cierto que deben estar muy probablemente asociadas a su experiencia de vida, asociadas a lo que ustedes les ha tocado observar, ver, atestiguar. Quizás alguien cercano a ustedes ha tenido una experiencia que a ustedes les está motivando. Y esta relación, que para mí es fundamental destacar, es ontoepistémica. Las preguntas las hacemos de un lugar, las hace un cuerpo. Y acá mis compañeras feministas, las teóricas que han venido antes, lo dejaron muy claro. Y probablemente ustedes lo deben saber, porque hay investigaciones que, precisamente en el campo de la salud, solamente habían estudiado los cuerpos de hombres, ¿no? Muchas cosas no habían sido estudiadas en los cuerpos de mujeres. No da lo mismo quien hace ese conocimiento. Y por eso es tan importante que ustedes, profesores e investigadores, estén haciendo esas preguntas, porque nadie mejor que los que ustedes están en el aula pueden resolverlas. Voy a compartir la presentación después, quiero llegar al final de ella pensando en esto de cómo llegamos, ¿no? Teniendo conciencia de esta
genealogía de la injusticia, de este entramado de sistemas de violencia, muy asociado a lo que el profesor hablaba de la interseccionalidad, como categoría analítica para comprender dónde se está generando este mecanismo de injusticia. Aquí hay un trabajo que hice con dos colegas brasileñas y hablábamos de, en esta práctica, en este deseo de querer, ya, esta investigación, con estos colegas vamos a tratar de ser particularmente, de interrumpir esa colonialidad. ¿Cómo lo hacemos? Y una de las principales dificultades que encontramos era la colonialidad del tiempo, de las rúbricas temporales. Cuando queremos actuar distinto, cuando queremos que nuestros estudiantes sean co-investigadores, ¿cuáles son las estructuras que no están permitiendo esa relación horizontal con las personas, con los sujetos que estamos estudiando? Y la colonialidad del tiempo, en el sentido de un régimen productivo, de tener que lograr, avanzar, hacer por sobreestar, era muy significativa. Decolonizar la investigación en la educación invita a sentarse con la incomodidad y notar las contradicciones del proceso. Ese sería uno de mis grandes aprendizajes. Es reconocer esta pluridiversidad de conocimientos. Los conocimientos que yo sé son conocimientos acotados, que tienen que ver con esta historia, con el sistema colonial subyacente, a donde yo estoy participando y creando conocimiento con otros colegas. Un ejemplo de que yo admiro mucho, cuando trabajé en Sudáfrica por 2 años, conocí una colega que estaba empecinada en hacer una tesis utilizando solo literatura de mujeres africanas negras. Y yo le preguntaba por qué era tan relevante destacar esa epistemia. La literatura sobre decolonialidad en África es muy potente, pero la mayoría de esas son voces de hombres negros. Y ella decía, bueno, porque hay muchas estructuras que han invisibilizado estas voces, y eso no significa que no existan. Y ella había hecho un ejercicio intencional de buscar y de indagar en esa literatura. Su tesis recibió múltiples premios, porque además nos enseñó muchísimo de que aquí hay un esfuerzo y hay estructuras de que lo que citamos no necesariamente es lo más relevante o lo más importante. Ana, por cierto que hay un mérito intelectual de los trabajos que están allí, pero también hay otros elementos asociados por qué un trabajo se hace público y más relevante. Quienes han tenido experiencia de publicar en revistas pagadas saben, por ejemplo, para hacer un artículo libre cuesta alrededor de $3.000. ¿Quién tiene $3.000 para pagar para que el artículo sea libre? Esos artículos son más citados, ¿no? Porque están de libre disposición. La participación de comunidades locales como creadores de conocimiento. Allí en el trabajo yo he conocido muchos colegas que están en esta línea, y hay, por cierto, muchos desafíos de participación. Quieren hacer investigación con niñeces, por ejemplo, con sus estudiantes. ¿Qué significa invitar a los estudiantes a escribir? Que ellos hagan las preguntas de investigación, ¿no? ¿Qué condiciones están impidiendo para que los sujetos que observamos sean partícipes y nos den esas interrogantes? Eso está muy ligado con la descentralización del poder en el proceso investigativo, y eso es otro elemento muy clave, porque lo que estamos cuestionando de descolonizar la investigación es más bien interrogar cuáles son esos legados coloniales que están reproduciendo las jerarquías raciales, epistémicas, lingüísticas. Último, y no me voy a aceptar, compromiso ético y político. Aquí yo creo que estamos todos, después de escucharlos, estamos todos con una aspiración de justicia social. Y esa justicia social yo creo que ella es clave. Me salté una slide que antes había comentado también, un ejemplo que aprendí en Sudáfrica, que a veces hay preguntas de investigación que tienen agendas muy importantes, por ejemplo, toda la agenda de evaluación en investigación, pero ahí hay que darle una vuelta de tuerca. La evaluación que estamos haciendo nos permite avanzar e interrumpir la reproducción de la injusticia, porque a veces siento que hay evaluaciones que nos permiten reafirmar lo que ya sabemos. Y después del informe, ¿dónde vamos? Yo sé que aquí todos tenemos ganas de avanzar hacia otro espacio, así que me siento otra vez muy honrada de poder estar con todas y todos.